Millones de personas creen firmemente en una fecha que, según la evidencia histórica, está mal calculada. No es una teoría, no es una opinión, es un error de 21 años que cambió el destino espiritual de generaciones enteras. Y lo más impactante, quienes lideran esta creencia lo saben desde hace décadas. Hoy te voy a mostrar el cálculo exacto, la evidencia arqueológica que lo contradice y por qué millones siguen sosteniendo algo que la historia ya desmintió. Si llegaste o si llegas hasta el final de este video, jamás volverás a ver el año 1914 de la misma manera. Hay años que quedan grabados en la historia como simples fechas, y hay años que se transforman en símbolos, en puntos de quiebre, en detonantes de crisis silenciosas que tardan décadas en revelarse. Dentro del universo de los testigos de Jehová, hay un año que resuena con fuerza, que late en el trasfondo de cada sermón antiguo o en cada discurso de congregación, que se esconde entre las páginas desgastadas de viejas atalayas y que aún provoca susurros, dudas y temores. Ese año es 1914, una fecha proclamada como el inicio del fin, anunciada con una seguridad absoluta, con una convicción que parecía venir directamente del cielo. Sin embargo, bajo esa certidumbre aparentemente sólida, se escondía un error que marcaría para siempre la historia de esa religión. Durante los primeros años del movimiento fundado por Charles Taze Russell, la expectativa en torno al año 1914 creció como un fuego que consumía cada rincón de su predicación. Era una fecha calculada, repetida, celebrada y temida. Los seguidores de Russell estaban convencidos de que aquel año abriría las puertas del Armagedón y pondría fin al sistema de cosas tal como lo conocían. Lo que pocos imaginaban era que esa fecha, aparentemente profética, estaba construida sobre un cálculo histórico equivocado. Russell y sus colaboradores afirmaban que la destrucción de Jerusalén había ocurrido en el año 607 a.C. y que desde ese punto se iniciaban los famosos tiempos de los gentiles, un periodo de 2520 años que culminaría exactamente en 1914. La historia real cuenta otra cosa. Los registros arqueológicos, históricos y académicos sitúan la destrucción de Jerusalén no en el año 607, sino en el año 586 antes de Cristo. Una diferencia de 21 años que no sería grave si no fuera porque toda una estructura doctrinal se construyó sobre esa fecha. A medida que el calendario avanzaba y el mundo no llegaba a su fin, la decepción empezó a teñir el movimiento. 1914 llegó, pero el Armagedón no. Miles que esperaban ver el final del mundo se encontraron con la continuidad de la vida cotidiana. Los líderes, en lugar de reconocer el error, ajustaron el discurso, declararon que 1914 había ocurrido eventos invisibles, espirituales y celestiales. Cuanto más avanzaba la investigación arqueológica, más evidente se volvía la discrepancia. Sin el 607 no hay 1914
Y si en 1914 se derrumban doctrinas claves como la generación, el fin inminente y la autoridad del cuerpo gobernante. Hoy, en la era digital, cualquier persona puede acceder a fuentes académicas verificables. Lo que antes se podía ocultar bajo publicaciones internas se ha vuelto imposible de negar. Este análisis no busca atacar, sino invitar a la reflexión. Reconocer un error histórico no destruye la fe, la purifica y la libera de aquello que pesa sin razón. El año 586 a.C. no es una opinión, es un hecho documentado, y sobre los hechos no pueden seguir construyéndose evasivas. Si este análisis te abrió los ojos o te ayudó a comprender mejor la historia detrás del año 1914, dale like, suscríbete al canal y comparte este video. Tu apoyo ayuda a que esta información llegue a más personas que merecen conocer la verdad completa. Nos vemos en otro video. Me enseñaron a esperar una fecha, una verdad, que el tiempo se cansó de sostener. Crecí mirando al cielo con la fe puesta en un número, sin saber que estaba mal. 21 años de silencio, 21 años sin contar lo que pudo ser distinto si hubieran dicho la verdad. Cuántos sueños se quedaron esperando un final, y hoy me pregunto cuánto tiempo más vamos a creer lo que ya no es verdad. No quiero más cadenas hechas de un cálculo de ayer. Quiero mirar de frente lo que dolió creer, porque la fe verdadera no le teme a preguntar, y aunque me cueste el alma, prefiero la verdad. Y a mi abuela con los ojos llenos de esperanza y fe, esperando aquel milagro que el tiempo nunca trajo bien. Y aunque ya no está conmigo, por ella quiero hablar. Y aunque ya no está conmigo, por ella quiero hablar. No es un ataque, es amor, es querer sanar la herida, es decir lo que se calla por miedo a la salida. La verdad no rompe el alma, la verdad la deja libre. No quiero más cadenas hechas de un cálculo de ayer. Quiero mirar de frente lo que dolió creer, porque la fe verdadera no le teme a preguntar, y aunque me cueste el alma, hoy elijo la verdad. Y si el cielo tiene tiempo, que no lo mida un error humano, solo pido que la verdad llegue a cada corazón.